Continuamos con más de soluciones. El tema que estamos tratando el día de hoy es resiliencia. Recuerden que pueden escribirnos a través de nuestras cuentas en las redes sociales, @solucionesgb, y utilizando esta etiqueta, numeral Soluciones Resiliencia. Les dejaba varias preguntitas al aire en el bloque anterior, pero vamos a iniciar esta parte de la entrevista con el tema de la resiliencia familiar. Porque, y volviendo al tema de la diáspora, unos se van, otros se quedan, y cómo promover esa resiliencia en ese grupo familiar. Bueno, hay algo importantísimo que es las nuevas maneras de estar, ¿no? Cuando tanto por pérdida, por duelo, por muerte o por diáspora, tenemos que ver cómo estar en una dimensión nueva. Por ejemplo, gracias a Dios ahorita existe la tecnología como para estar conectados. Entonces yo creo espacios diferentes para estar presentes. No serán reuniones familiares, una parrillita, que el venezolano es así, pero sí serán, por ejemplo, espacios que sean 2 veces, cada un día sí, un día no, de conectarnos a las 6 de la tarde, o tener de alguna manera un grupo WhatsApp donde estemos todos. Pero es importante estar presente de una diferente manera. Pero nosotros, la parte de la adaptación es parte de ser resiliente. Tenemos que adaptarnos a nuevas maneras. Y eso es algo que además te permite superar la situación actual, que es terrible, porque además la familia se ve completamente huérfana de hijos o de padres. Entonces la verdad que alimentar esos espacios es indispensable en este momento. Pero agregando, es decir, resiliencia, así como el ser humano, estamos llenos de luces y sombras. Sí, claro. Entonces, por ejemplo, está ocurriendo, y Karina está dando ahí ejemplos concretos para atenderlo, pero también dar espacios, ¿sí? Porque así como la luz resuelvo, pero dar espacio también a la sombra. ¿A qué me refiero? Estamos separados, diáspora y tal. Bueno, hay que tener conciencia de sufrimiento. Hay que tener espacios en la familia, porque lo afectivo me duele tanto. Bueno, darle el espacio para que ese dolor salga, para que eso se drene. Porque, por ejemplo, yo recuerdo de chiquito, entonces los hombres no lloran, tal. Entonces, no, ¿qué es eso? Es decir, me dolió, estoy en otro espacio y ya no puedo ver a mi abuela, ya no puedo. Bueno, expresarlo, y si tenemos que llorar en familia, lloremos, pero ese espacio es sumamente importante. Una vez que se atiende eso, entonces ahí es donde vamos a resignificar y bueno, de qué manera vamos a fortalecer este vínculo, de qué manera el estar lejos nos puede hacer más cercanos, y quizás entonces salen algunos sentidos de propósitos mayores. Oye, estoy lejos, pero mi gente está sufriendo tal cosa. ¿Qué cosa puedo hacer? Entonces de repente la familia se queda en no solo mi familia, sino que veo que mi familia ya también es mi comunidad o mi país. ¿En qué puedo yo ayudar a otras familias? Porque al estar bien a otras familias, también estoy yo bien. Entonces eso va a dar nuevas respuestas. Pero pues eso pasa con que primero también eso, me dolió, y eso hay que también compartir. Sí, porque parte de la castración es la explosión luego del venezolano. O sea, si tú estás castrado, explotas con cualquier cosa. Claro. Y bueno, eso es parte de la inteligencia emocional. Es poder confrontar productivamente la situación, poder tener espacio para mi frustración y mi rabia, en un espacio obviamente contenido, seguro, pero darle a eso su espacio, porque es importantísimo. Otra cosa que también es vinculante es el foco de atención que tenemos que tener. En este momento, los venezolanos estamos muy distraídos. Y cuando digo distraídos es que además nos distrae, por ejemplo, que nos ponemos unos contra otros. Y no ponemos foco a lo que realmente nos importa, o a lo que tenemos como propósito luchar todos, que es obtener un mejor país, cambiar la situación o cualquier cosa. Entonces, cuando yo empiezo a decir, no, porque los que están afuera, qué ganas que se fueron y nos dejaron solos, o los que están afuera empiezan a decir, yo no sé qué esperas para irte, entonces eso ¿qué haces ahí? ¿Todavía ahí? No, exacto. La verdad que es molesto, ¿no? Sí. A mí, o sea, yo soy sumamente juzgada por todo lo que se y yo digo, bueno, ¿cómo es posible que todavía estés allí? No me hables. Entonces, bueno, la verdad es que no es eso, sino que cada quien tiene un checklist. Aquí yo pongo las cosas por las cuales me quedo,
las buenas y las malas. Y si mi cuenta al final da más de este lado que este, entonces tomo una decisión. Pero esa decisión es individual. Yo porque la gente se haya ido no significa que yo me tengo que ir. Y eso es algo que además, como te digo, tenemos que reenfocar. Porque además si nos empezamos a poner unos con otros a reclamarnos por la frustración, no estamos poniendo el foco donde realmente es, que es salir de esta situación tan crítica que estamos. Por acá nos pregunta Bolívar Divisa a través de nuestra cuenta en Twitter, dice, resiliencia se puede aplicar en los cambios de conductas de masas de personas debido a una crisis económica que vive en ese momento, ejemplo, crisis económica venezolana. Bueno, hay muchos países, ejemplo, que han superado crisis inmensas. Y no o sea, por ejemplo, Japón, las 2 bombas que cayeron en Japón y cómo se reconstruyó, la inundación que hubo por el tsunami. O sea, hay realmente ejemplos en la historia del mundo que te pueden demostrar cómo sociedades salen adelante. Pero hay un tema en Venezuela que es importante conversar, que lo estábamos conversando Héctor y yo antes del programa, que es que el venezolano tiene que dejar de apoyarse en otro o en otro recurso externo a él y entender que tiene una responsabilidad que asumir. Y cuando nosotros entendemos la responsabilidad que tenemos que asumir y, por ejemplo, no estar como hemos estado toda la vida apoyados en el rentismo, sino que en nuestros propios recursos, entonces ahí es cuando la sociedad puede crecer y evolucionar a algo mejor. Porque si realmente, además esto es un chiste de hace años, ¿no? Una maestra en Japón dice, aquí no tenemos nada, solamente a nosotros y a nuestro cerebro. En Venezuela, mira, tenemos petróleo, tenemos toda el médano, minería. Así turismo. Que tú no tienes que hacer demasiado esfuerzo, ¿no? Entonces, cuando vemos de qué estamos culturalmente hechos, la verdad es que salir o desprendernos de esas creencias limitantes, porque además son falsas, y te empiezas a entender tú como recurso individual, con mente, cerebro y responsabilidad, pues es otra o sea, tú asumes la realidad de una manera muy diferente, muy distinta. La riqueza de un país no está dada por la riqueza de los recursos naturales. No. La riqueza de un país está dada por la riqueza de cada individuo, por el sentido de cultura de cada individuo. Sí. Y cuando hablamos de cultura, puede que no tenga ni grado de instrucción. Cultura es ser amable. Exacto. Es decir, yo recuerdo, por ejemplo, recién graduado, iba a sitios rurales, pero de extrema pobreza, y con qué dignidad ese campesino salía, me ofrecía su guayoyo y me ofrecía una arepita. Y lo hacía con una dignidad que provocaba entonces relacionarme con él. Y nada como comerse una arepita y un guayoyo en el interior del país. Ay, sí. No, pero es que además eso es parte de lo que tenemos que asumir. Y ese vínculo relacional, esos recursos internos que tengo, y dejar de pensar que otro me va a solucionar los problemas. Aquí hay un tema grave que es que yo lo veo mucho en Twitter, y que no pasa nada, ¿qué están esperando para que la gente salga? Y yo, ¿dónde estás tú? Porque además tú no puedes exigir del otro lo que tú no estás dispuesto a hacer. Entonces es eso, es reenfocar realmente y poner todo nuestro empeño hacia las cosas que realmente son productivas a hacer, y no estar distraídos en tonterías. Por ejemplo, una manera de verlo es, se dice, por ejemplo, la fragilidad de nuestras instituciones. Okay. Bueno, rescatemos la primera institución, que soy yo mismo. Yo mismo soy una institución. La manera como yo me comporto, eso, ya ahí, si los principios y los valores salen en conducta, eso es una institución. La institución que sigue, que me duele, mi familia, recubremos la institución familia. Y así, es decir, pero, tal cual lo que hay que comenzar desde nosotros. Es correcto. Porque, y en la medida entonces que yo soy responsable, me rescato como institución, y lo estoy haciendo con otros, pues con otros voy a hacer instituciones. Y no solo familias y comunidades, sino las instituciones las que construyamos, que nos hagan falta como país, pues. Este seguidor pues nos hablaba de la crisis económica, lo definía así, la situación económica del país. Pero ¿cómo manejar esto también en el tema de las organizaciones, en el tema empresarial?
Ambos son especialistas también en organización. ¿Cómo manejar la resiliencia o cómo lograr que una empresa, que una organización sea resiliente ante tantas adversidades? Sí, hay muchos aspectos. Quizás lanzo uno y después te lo lanzo. Que tiene que ver con el tema de la manera como se maneja la armonía. Y eso nos pasa cuando en una organización es una cadena de servicio, y una cadena de servicio requiere un sentido de cooperación, es decir, un mínimo sentido de confianza y cooperación, y trabajamos las cosas en equipo. ¿Qué es lo esencial para trabajar en equipo? Ser capaces de que sea el equipo el que me protege y no yo estar protegiéndome. Si yo estoy protegiéndome de qué es lo que digo y lo que no digo, ya allí no soy equipo. Si yo estoy con una agenda oculta de que yo quiero tal cosa y no le estoy jugando bien, ya ahí no soy equipo. Es decir, ser equipo es ser capaz de decirte las cosas de frente. Te las voy a decir con respeto, pero te las digo de frente. Ser equipo es ser capaz de argumentar, de discutir, y de esa discusión un conflicto sano, y de ese conflicto va a emerger tal cosa. Entonces, eso, nosotros hemos visto que en las organizaciones hay a veces equipos que no logran pasar ese estadio y se quedan en la armonía, como artificial. Y aquí... Vamos a hacer una pausa acá en Soluciones, ya regresamos con más. Recuerden nuestra etiqueta del día de hoy, numeral Soluciones Resiliencia, ya regresamos.